Muy buenos días, bienvenidos al 2022. De verdad que es un gozo estar nuevamente para alabar y glorificar el nombre del Señor, amén. Y el salmista nos recuerda siempre por qué debemos alabar al Señor, porque Él reina, porque Él es poderoso, porque Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar, porque Él es Dios y merece toda la gloria y la honra. A pesar de que no nos diera nada, Él merece la honra y la gloria. Así que hoy, qué bueno comenzar nuestro primer domingo del año alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Y qué bueno también comenzar con una oración. Señor, te pedimos que por favor seas tú, pues guiándonos y bendiciendo nuestras vidas. Y que este sea un año diferente, un año nuevo, pero sobre todo un año basados o guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar para comenzar. Que sea el Señor pues guiándonos en todo este tiempo y preparando nuestros corazones pues para cantarle al Señor nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos y hablemos hoy con el Señor. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por habernos traído en este lugar, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia, porque tu misericordia son nuevas cada mañana, porque tu bondad es buena, porque nos das de ella y de tu amor para conocerte, para bendecirte. Y te alabamos y te bendecimos, Señor, porque absolutamente no hay nadie como tú. De verdad que tú eres grande, tú eres misericordioso, eres maravilloso. Confiamos en ti, nuestra roca de salvación, nuestro alto refugio, nuestro estandarte. En este nuevo año que comienza, queremos darte la gloria y queremos darte la honra a ti porque tú la mereces, porque no hay nadie como tú, Señor, confiando en que nuestra vida no está en agüeros, no está en cuestiones de la suerte, Señor, en el universo no está nuestra confianza, nuestra confianza está en ti, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios que permanece para siempre, aunque la tierra pase. Hoy, Señor, confiamos en ti, en que este año será bueno, no porque solamente tendremos bendiciones, sino porque a pesar de las dificultades que nos vendrán y las bendiciones, tú estarás a nuestro lado como lo has prometido. Señor, te alabamos y te bendecimos, nuestro Dios maravilloso, el que nos dio una sublime gracia y que hoy cantamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cantemos entonces en esta mañana a nuestro Rey. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. ¿qué más hizo el Señor? Tu vida diste allí y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Si quieres nos acompañas con las palmas y cantemos juntos.
a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su belleza y nos asombra con belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, Tu vida dice allí. tu vida dice allí, que ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. A ver, cantemos juntos al digno Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte. Gracias sublime es, Perfecto es su amor. perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, Cargaste, Señor, tú mi cruz. cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre. A ver, ¿quiénes somos libres? Amén. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste en mí. Gracias por liberarme, gracias por perdonarme. Gracias por redimirme, Señor. Hoy estoy feliz, estamos felices porque te cantamos a ti, al Dios verdadero, al digno, al Cordero de Dios. Señor, gracias por tu sublime gracia, Señor. Hay poder en ti, hay poder en la sangre que vertió nuestro Dios. Amén. En Jesús en la cruz. Así que cantemos con gozo y con alegría que solo hay poder en el Señor. Así es, solo hay poder en Él. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder. ¿En quién? En Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre del vertió. ¿Quieres ser libre En este nuevo año, ¿quieres ser libre? Tan solo hay poder en nuestro Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre del perdón. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder. ¿En quién? En mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder
la sangre que vertió. Así Amén. es, hay poder en Jesús, en la sangre que Él vertió. ¿Alguien conoce el Salmo 18? ¿Alguien en alguna vez lo ha escuchado? El Salmo 18. ¿Nadie? ¿Quién me ayuda a buscarlo en la Biblia? ¿Quién me ayuda? Vamos a leerlo juntos y a una voz lo podamos leer. El Salmo 18. ¿Lo tenemos? Amén. La Nueva Traducción Viviente dice así: te amo, Señor. ¿Quiénes amamos hoy al Señor? Amén. Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. ¿Qué más dice? Él es mi escudo, el poder que me salva, mi lugar seguro. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un lugar seguro muchas veces, verdad? Y el Señor es nuestro lugar seguro, es nuestra roca. El versículo 3 dice: clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. ¿Quién nos salva de nuestros enemigos? ¿Nuestro dinero? ¿Nuestro trabajo? Todo lo que tenemos, nuestras fuerzas, es Dios quien nos salva. Me enredaron las cuerdas de muerte, versículo 4. Me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese sentimiento, en esas emociones, como si todo estuviera muerto? Versículo 6. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda, y Él me oyó desde su santuario, y mi clamor llegó a sus oídos. Qué bueno que tenemos un Dios que nos escucha, ¿verdad? No es un Dios que es de piedra y que no escucha a sus hijos, a quienes le oramos. Hoy cantémosle a nuestra roca de salvación, al Rey de Reyes y a nuestro Señor de Señores, quien es nuestro Dios. Amén. Allí, con tus ojos cerrados, háblale al Señor y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti. Agradécele por este nuevo año que comienza, y que el Señor sea glorificado en lo que hacemos, porque Él es nuestro Dios verdadero. Señor, no hay nadie como tú, y hoy te alabamos y te bendecimos. Mi esperanza está en Jesús. En su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré. De nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. Mi esperanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Solo, Señor, en tu nombre confiaré. Solo en su nombre confiaré. ¿En quién? En Jesús, fuerte soy. Solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey.
todo lo que existe, sobre todo, Señor. Te amamos y te bendecimos, porque ¿quién es como tú, Dios? Mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Señor, tú regresarás un día y te veremos cara a cara. Señor, ven pronto, Dios. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Así es. Mientras suena la música, piensa en ese momento y alaba al Señor. Señor, te bendecimos, Señor, te esperamos. Señor, te esperamos. Ven pronto, Señor Jesús. Tú eres nuestra roca fuerte, Jesús. Confiamos en ti en este nuevo año. Señor, nuestra vida está en ti, Señor Jesús. Señor, somos justificados por la fe. Solo podemos acercarnos por la obra redentora de Jesús en la cruz, Señor. Y por eso te cantamos, Dios. En Jesús somos fuertes, porque tú, Señor, eres nuestra roca, nuestra salvación. Abre tus labios, iglesia, y adora al Señor en esta mañana. Hemos venido a adorar y a glorificar al Señor, nuestra roca de nuestra salvación, nuestro alto refugio, nuestra fuerza. Señor, somos débiles pero fuertes en ti, Señor Jesús. A ver, cantemos juntos. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Solo tú, Señor, eres. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Señor, eres Rey sobre todo lo que existe. Solo tú eres Rey, Señor. Solo tú eres Rey. Solo tú eres Dios. Si vas a dárselo fuerte al Señor, porque Él es nuestro Dios que basta. ¿Qué más necesitamos, iglesia? No necesitamos nada. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Amén, amén. Así es. Nuestros corazones son insaciables, pero solo en Él se llenan. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Así es, Señor, tú eres nuestro Salvador, Jesús. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. ¿Quién basta? Solo Jesús. Jesucristo va.
como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beberé, jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Bien, Señor, tal y como somos nos amaste, y tu Espíritu Santo nos lleva más como tú, Jesús. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que beberé, jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Así es, hay un futuro, Señor, en ti. Hay un futuro en ti. Futuro en ti, Señor. Ahora hay un futuro. Es una esperanza que tenemos en ti, Señor. Esperanza fiel. En tu amor confiamos, Señor. En tu amor confiamos. Descanso en. Solo confiamos en ti, Señor Jesús. Solo confiamos en ti, Jesús. Tú que eres el alfa y la omega. Hoy te alabamos y te bendecimos. Queremos terminar este tiempo, Señor, dándote la máxima gloria y la suprema adoración. Así como los ángeles, como los ancianos lo harán, donde llevarán, Señor, sus coronas delante de ti. Hoy queremos entregar nuestra alabanza y nuestra adoración delante de tu presencia, Señor, porque no hay nombre sobre todo nombre sino el de Jesús, el Rey de Reyes. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá. Ese es nuestro Dios. Quien vive y reina, y el cielo ahora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Te escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria a su nombre, sobre todo es. Así es. Sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla. ¿A quién le temeremos entonces? Miren, su voz es poderosa.
Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre sobre todo sobre todo. Iglesia, adora al Señor con tus palabras. Tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, toda lengua te confesará, Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás. ¿Por cuánto? Por siempre. Santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre sobre todo sobre todo sobre todo nombre, Señor, es tu nombre. Eres digno, Señor, de gloria y de alabanza. Y te bendecimos porque tú eres nuestro Dios. Ante ti, Señor, caerá toda rodilla delante de tu presencia. Toda lengua confesará tu nombre, Señor, delante de ti, porque eres el Dios verdadero, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y hoy te alabamos, Señor, y te glorificamos creyendo, Señor, esto, que tú estarás con nosotros en todo tiempo. Señor, existimos para adorarte. Tú no existes para el servicio de nosotros. Somos nosotros quienes existimos para servirte a ti, Señor. Ayúdanos a entender esto y que este nuevo año estemos enfocados en ti, que tu Espíritu Santo nos haga más como tú. Gracias por habernos amado tal y como somos, pero gracias, Señor, también por no dejarnos tal y como nos encontraste, sino que nos renuevas, Señor, y nos santificas progresivamente hasta llegar a la estatura de Cristo. Por eso te alabamos y te bendecimos, pidiéndote, Señor, que seas tú quedándote como lo has prometido y que la palabra que sea predicada en este lugar, Señor, sea guardada en nuestros corazones y te bendiga a ti y te glorifique. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. Bienvenidos a aquellas personas que no estuvieron en el inicio a este nuevo servicio del año 2022. En esta mañana estaremos escuchando la palabra del Señor, así que prepara tu corazón para este momento. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga.
Bueno, un feliz año también para los que no he tenido la oportunidad de dárselos y no sé si usted a alguien también de la congregación no ha querido dárselo, entonces la oportunidad, levántese ahí desde su puesto y deséle un saludo especial a ese de feliz año a todos los que no veíamos, como decimos todos los años, desde el año anterior. Entonces, es un hecho, estamos en el 2000, ¿qué? Y entonces uno a veces en las cartas y en los documentos, a veces ahorita en enero se equivoca y dice uno 2021. Pero no, ya tenemos que estar conscientes de que estamos en el 2022, gracias a Dios. ¿Ah? Hasta aquí nos ha ayudado Jehová y es por su misericordia y es un motivo grande, grande de bendecirle y de adorarle. Entonces, hermanos, pregunta obligada, ¿qué viene para nosotros en el 2022? Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué viene para nosotros en este 2022? ¿Qué nos depara el 2022? ¿Qué tiene Dios para nosotros en el 2022? Entonces yo quiero regalarles esta palabra y ustedes la pueden buscar también en su Biblia. Deuteronomio capítulo 11, versículo 11, y los invito a buscarla porque la versión que están viendo es una versión de la palabra de Dios para todos, pero pues en la Reina Valera es un poco diferente. Entonces puedes ahí mirarla y acá puedes hacer la comparación, pero esta versión me gustó más y está más relacionado con el tema de hoy, que es el Dios de los montes y de los valles. Deuteronomio 11:11 dice, la tierra a la que vas a cruzar para tomarla en posesión es una tierra ¿de qué? ¿De qué? Aquí dice, según esta versión, es una tierra de montañas y valles. En la Reina Valera dice, es una tierra de montes y de vegas. Entonces es para que entendiéramos un poco la diferencia ahí del término vegas, regada por la lluvia del cielo. Entonces, hermanos, cambiemos ahí la frase la tierra y pongamos el 2022. ¿Cierto? Entonces, el 2022 que vas a cruzar para tomarlo en posesión es un año de montañas y de valles. Y Dios ha prometido para este 2022 que Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Amén. Pero es un año que va a tener montañas y también va a tener valles. Entonces, cuando nosotros cambiamos de año, es momento de hacer compromisos. Algunos son superficiales, ¿verdad? Voy a bajar de peso este año, en el 2022. Otros son como más espirituales. No, bueno, voy a leerme toda la Biblia en el año 2022. También mucho más importante. También puedo hacer propósitos de crecer en mis relaciones interpersonales. Y nos proponemos muchísimas metas y objetivos, pero poco tomamos este tiempo para prepararnos para los distintos momentos que de manera segura vamos a vivir a lo largo del año. A veces nos quedamos en buenos deseos y buenas intenciones. Y quizá este es un buen momento, el inicio de año también, para prepararnos. No está mal pedir, desear, así como ahorita nos decíamos feliz año, ¿verdad? Eso hace parte del bendecir también a los demás y está muy bien que lo hagamos, pero tampoco esperar que sea un año en el cual no va a haber momentos difíciles ni valles. Automáticamente porque lo digamos en el 2021, 31 de diciembre, feliz año, es un año lleno de bendiciones, de felicidad, de salud, bueno, chévere, todas esas bendiciones que recibimos y amén, gloria a Dios por eso. Pero también es tiempo de evaluar y también es tiempo de prepararnos para la tierra que vamos a cruzar, a la cual el Señor nos está llamando a poseer en este 2022. ¿Cuántos quieren avanzar este año hacia la tierra que Dios les ha dado para poseer? Amén. ¿O queremos quedarnos en el mismo sitio en el que estamos? Estamos conformes, absolutamente. Dios nos llama a avanzar hacia esa tierra prometida. Y así como decía Paola ahorita, estamos en un proceso de santificación
ese proceso de santificación implica movernos. No podemos estar constantemente en el mismo sitio porque no hemos alcanzado la plenitud de la madurez. No hemos alcanzado ni un 10% de lo que Dios espera llevarnos. Y en este 2022 nuestra oración debe ser que Dios nos lleve a avanzar a esa tierra que Él nos ha prometido. Teniendo sí cierto algo, y es el título del mensaje, que el Dios que ha estado con nosotros en esas cumbres y momentos chéveres de la vida, también es el Dios de los valles, en los momentos que no son tan sencillos y tan fáciles. Allí va a estar el Señor con nosotros. El texto guía de esta mañana es Primera de Reyes, capítulo 20, 19 al 30. Vamos a proyectarlo. Primera de Reyes, capítulo 20, de los versículos 19 al 30. Primera de Reyes 20, 19 al 30. Entonces, tenemos acá un ejemplo de dos victorias. Nos va a narrar este verso de la Biblia. Este capítulo casi pero solamente pues vamos a leer del versículo 19 hasta el 30. Dice así la palabra de Dios: salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él. Y huyeron ¿quiénes huyeron? Siguiéndoles los de Israel. Entonces ya tenemos aquí, ubiquémonos en una batalla entre el ejército sirio que venía contra el pueblo de Israel y quienes estaban ganando de acuerdo a lo que vamos en la lectura. ¿Quiénes iban ganando? Los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Entonces, hasta ahí hay una batalla y hay un ganador que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Y un perdedor que es el pueblo sirio o el ejército sirio y su rey. Vino luego, en el versículo 22, el profeta al rey de Israel y le dijo, y escuchemos bien estas palabras de consejo de este profeta: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas. Porque, y resalto esa frase, pasado que un año, el rey de Siria vendrá contra ti. Entonces, acaban de experimentar una, ¿qué? Victoria, ¿verdad? Pero viene el profeta y le dice, ojo, ve, fortalécete y considera y mira lo que vas a hacer, porque pasado un año, el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, y escuchen ustedes a veces cómo vienen esos consejos malos y a veces los escuchamos, ¿no? Definiciones falsas de Dios. Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, ahí siguen dándole un consejo los siervos del rey de Siria: saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos, y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Y luego, ¿qué dice? ¿Pasado qué? Un año. Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel también fueron inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos. ¿Cómo qué? ¿Cómo se veían los de Israel? ¿Dos qué? Rebañuelos de cabras. Imaginémonos eso. Dos rebañuelos de cabras, o sea, dos rebaños chiquiticos de cabras. Y mientras tanto los sirios, ¿qué? Llenaban la tierra. Entonces, imaginémonos ahí el pueblecito chiquito, inválido ahí, desválido, y
allá el ejército numeroso de los sirios. Vino entonces nuevamente el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová. Y esta palabra es muy importante porque es una palabra de Dios directa frente a una blasfemia que había dicho los siervos del rey de Siria. Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros y al séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres, 100,000 hombres. Tamaño de una ciudad, municipio grande, ciudad pequeña, no sé, una ciudad de 100,000 habitantes, pensemos. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad, que es el rey de Siria, vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces termina esta historia en esta parte con otra victoria, pero en otro campo, en otro medio, distinta a la que se desarrolló en la primera parte del capítulo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que será expuesta en esta mañana. Gracias porque ella nos enseña, porque a través de ella nos hablas de forma directa y tenemos, Señor, un camino, una guía, una luz para este 2022 que presenta delante de nosotros y en el cual nos permite vivir. Señor, estamos como esta generación que en estos momentos se enfrenta a grandes retos, que se plantea salir adelante en situaciones de pandemia, de enfermedad, de dificultades, solamente por tu ayuda, Señor, solamente porque tú vas con nosotros delante. Y esa es nuestra oración de humildad, nuestra oración de reconocimiento hoy, de que tú eres Señor, de que tú eres quien nos da la victoria, cualesquiera que sean las circunstancias. Y así como estuviste con el pueblo de Israel enfrentándose a un ejército numeroso, contra el cual no tenían ellos las capacidades ni el número, tú, Señor, estarás con nosotros. Esa es nuestra fe, nuestra confianza, porque así tú lo has prometido, Señor, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que además, Señor, tus maravillas son nuevas cada mañana y tus misericordias siempre nos alcanzan. Te agradecemos, Señor, por esas grandes, grandes verdades y promesas que son una realidad para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, aquí vemos dos grandes victorias que Dios le da al pueblo de Israel. Y veamos algunas de las características que se derivan del texto bíblico. Vamos a irlo desarrollando conjuntamente y vamos a ver cómo Dios muestra algunas características de cuando la victoria es de Él, cuando la victoria no es atribuible a la estrategia, no es atribuible a nuestra propia capacidad, a lo inteligente que fuimos, a lo bien que nos criaron nuestros padres, a que somos muy fuertes, a que tenemos la última palabra, no, a que realmente la victoria, ¿cuándo es que realmente la victoria es una victoria en Dios? Entonces aquí vemos una victoria muy hermosa, que es abundante en detalles y que muestra muchos elementos de la naturaleza de nuestro Dios. Uno de los nombres que Dios más usa de sí mismo en su palabra es que Él es un Dios victorioso, muy relacionado con temas de guerra. Quisiera escucharles, hermanos, de pronto, ¿qué otro nombre de Dios se relaciona con victoria, con batalla? Jehová Nisi, ¿qué significa? Nuestra bandera o estandarte, ¿verdad? ¿Qué más? Shaddai, ¿qué es? Todopoderoso. Algo relacionado con la batalla. Jehová de los ejércitos, amén. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿cómo? El fuerte de Israel. Nuestra justicia. Tengo también aquí poderoso en batalla, guerrero, Dios de batallas, vencedor. Y nosotros podemos hoy en día experimentar
de ese Dios que se presenta a sí mismo como un Dios vencedor, victorioso, nosotros podemos experimentar en nuestra vida esas victorias, cualesquiera sean las circunstancias a nuestro alrededor. Muy a pesar de nosotros mismos, porque a veces el obstáculo principal para que Dios se manifieste y se gloríe es que a veces nosotros mismos no tenemos la fe y no tenemos la confianza en Él y en la manifestación de su victoria en las situaciones por las que atravesamos. Pero incluso Dios, a pesar de nosotros mismos, también se glorifica y su nombre es exaltado a través de lo que hace por fuera de nuestras limitaciones y nuestros recursos. La primera característica de la victoria que vemos en este pasaje es que la victoria que es de Dios no está dada por nuestras capacidades o actitudes, sino por su gloria y por su fidelidad a sus promesas. La primera que está acá en la presentación. Entonces, ¿quién era Acab? Acab era el rey de Israel en ese momento en que se dieron estas dos batallas con Siria que acabamos de leer. Acab no fue un buen rey. Primera de Reyes 16:30 dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Entonces uno se pregunta, dos victorias a el peor rey de Israel. ¿Por qué Dios estaba allí con ese rey? Para todavía quienes no se han ubicado en Acab, su esposa a veces es más conocida, se llamaba Jezabel. Él vivió en el mismo tiempo del profeta ¿qué? Elías. Entonces, este no es el personaje que uno se imagina a quien Dios debería darle la victoria, ¿verdad? Nos imaginamos a veces que es que la victoria Dios se la da a quienes la merecen, como si eso dependiera de nuestra propia actitud, comportamiento o acciones. Y hay que tener cuidado con eso. Claramente hay promesas de Dios que se cumplen de acuerdo a como Él las planteó, normalmente con una condición. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pedid, se os dará. Es cierto que las promesas de Dios vienen normalmente atadas a una condición, a una acción. Pero la victoria no depende de nosotros. Si nosotros colocáramos la victoria de Dios sobre nuestros hombros, entonces le quitaríamos el honor a Él, le quitaríamos su gloria. Y Dios es un Dios celoso. Y aquí en este ejemplo tenemos claramente eso dicho. Acab era el más indigno para recibir una victoria de parte de Dios. Pero analicemos también el contexto de Israel en ese momento. Ahí había un profetas. Si vemos el texto, observamos cómo este rey impío, pagano, como fuese, escuchaba todavía a un profeta, a un siervo del Señor que venía. Y era el mismo tiempo de Elías. Recordemos que aún había toda una persecución contra estos profetas, pero aún en el pueblo de Israel había voces que clamaban al Señor, que temían al Señor. Y también recordemos una de las promesas que el Señor había hecho a su pueblo Israel y a su siervo David. Le había dicho, voy a tener, ya desde aquí, desde David se va a levantar una generación y yo voy a estar siempre con mi pueblo Israel, que es el escogido. Y Israel, como nosotros, vivía también momentos de ¿qué? De valle y de montaña. Entonces a veces estaban acá y ese era un momento de valle desde el punto de vista de su liderazgo espiritual, ese rey alejado totalmente del pagano, adorador de Baal, y estaban en ese valle, pero la promesa de Dios es permanente, porque Dios no cambia, y eso lo vamos a mirar más adelante. Y Él permanece fiel a sus promesas, de modo que aún a pesar de nosotros mismos, Dios puede conceder la victoria porque por amor de su propio nombre, para glorificarse Él en medio de esa circunstancia. Y no va a depender de lo bueno o lo malo que seamos nosotros. No, recordemos que Dios lo hace porque a Él le place, porque esa es su naturaleza, y lo acabamos de decir. Dios es un Dios que victorioso. Dios no es un Dios perdedor. A Dios es ganador. Dios vence, no ha perdido batallas. ¿Quién puede decir eso? Es que pensémoslo, siquiera considerémoslo.
Oye, ¿verdad? ¿Cuál batalla? No, porque Jesús murió en la cruz del Calvario, entonces ahí consideró el enemigo que había ganado, pero era todo lo contrario. Esa fue la victoria perfecta de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado. Entonces no hay derrota en el Señor, no es su naturaleza. Sin embargo, nosotros y el enemigo a veces nos quiere hacer vivir vidas en derrota o que vivamos como llevando ese yugo de que las circunstancias no van a cambiar, de que las cosas son así, de que tengo que sufrir esta circunstancia y no voy a luchar contra ella, pero quizás es porque estamos mirando la victoria en nuestras propias fuerzas y no en el dueño de la victoria. Entonces esto nos lleva a reconocer que es la pura providencia de Dios la que nos da la victoria. Es un ejemplo de la gran misericordia de Él a pesar de un rey impío. Y hermanos, no sé cómo ha sido la experiencia personal de ustedes en relación con este tema de las batallas y de las dificultades, pero en mi caso yo me he enfrentado a muchos problemas y luchas, como sé que cada uno de nosotros, y uno no encuentra la salida. Humanamente hay situaciones en que uno dice, no encuentro la salida, pero a veces uno, a pesar de que sabe eso, se enreda y empieza como a buscar en sus propias fuerzas la salida y terminas agrandando más el problema. No sé si a ustedes les ha pasado. Y al final, de verdad, lo único que queda es ese grito de auxilio al Señor que nos salve. Y es donde ahí sí doblamos rodilla cuando vemos que no hay más solución y viene y el Señor se glorifica en medio de esa dificultad cuando Él se asegura de que nosotros hayamos agotado hasta nuestro último recurso terrenal, porque Él quiere ser glorificado. Y si nosotros le damos la gloria, no es que Dios me proveyó económicamente porque es que yo hice un buen negocio. ¿Dónde está la gloria de Dios ahí? ¿Verdad? ¿Dónde se manifiesta Dios si a lo que yo le doy gracias es a mi capacidad de hacer el negocio y no a lo que Dios realmente milagrosamente pudo hacer por mí? Entonces vamos analizando y vamos a tener ahora la oportunidad, hermanos, de pensar mucho más en esos momentos de nuestra vida. Otro aspecto importante de la victoria es que después de una victoria dada por Dios, el consejo que nos da este siervo, este profeta, es: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas. Normalmente, ¿qué pasa luego de vivir un momento de victoria? Y seamos honestos, ¿qué nos pasa muchas veces cuando vivimos un momento en el cual Dios nos dio ese logro? Nos dio el empleo y dejamos de ir a la iglesia. Me salvó de un paro cardíaco y empiezo a comer como si no hubiera mañana. ¿Cierto? A veces nos fresqueamos. Esa es una actitud natural a veces del ser humano y es después de, bueno, sí, ya logré, salvo, Señor, gracias, y doy la espalda frente a esa situación que acabo de vivir y es como si me hubiera olvidado y bajamos la guardia. Pero en lugar de bajar la guardia, el consejo de este profeta hacia acá es muy diferente y es sencillo. Ve, fortalécete. Entonces, después de una victoria, hermanos, es necesario fortalecernos y correr hacia la fuente de esa fortaleza. ¿Por qué? Porque si hay victoria, hermanos, en Dios, es porque hubo una batalla. ¿Y qué pasa después de una batalla? ¿Cómo quedan los soldados? Felices. No les pasó nada. Hay consecuencias. Entonces, si tú estás experimentando una verdadera victoria en Dios, es natural que luego de esa victoria necesitemos fortalecernos e ir a la fuente, porque hay heridas que quedan después de esa batalla. No pensemos que porque ya Dios nos sacó rapidito de este problema, no hay cosas con las que seguir trabajando y fortaleciendo en nuestra vida. Dios se glorifica en darnos esa victoria a pesar de nosotros mismos. Pero ¿qué espera de nosotros? De acuerdo a este consejo, espera que nos fortalezcamos, cada uno de nosotros, y este 2022 y este enero y hoy 2 de enero, empecemos a fortalecernos, hermanos. Porque el Señor nos ha dado grandes victorias. El hecho de estar hoy acá,
por encima de las circunstancias de pandemia, etcétera, es una victoria que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? ¿Para que la desperdiciemos? No, para que nos fortalezcamos, para que crezcamos en eso. Y porque tengamos en cuenta algo bien importante. Después de la victoria de una batalla, no se acaba la guerra. Entonces, cuando el siervo de Dios le dice a Acab, ve, fortalécete, es porque espérate, que en un año va a venir otra guerra, va a venir otra batalla, la guerra no termina. Entonces, la vida del cristiano no es una vida aburrida, basada en que todas las cosas se mantienen igual, sino que es una vida que está en constante movimiento de montes y de valles. Y Dios nos llama continuamente a que nos preparemos, nos fortalezcamos en Él. Y luego dice, y considera y mira lo que hagas. En otras palabras, ojo con lo que hagas. Dice versículo 15 de Proverbios 14, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Entonces en esta mañana yo les aviso, hermano, miremos bien nuestros pasos en este 2022 y preparémonos desde ya para la batalla. Y consideremos es analicemos, miremos en qué aspectos vamos a tener esas luchas porque las vamos a tener. Y algunas están aplazadas porque desde el año pasado o desde hace muchos años las venimos teniendo, pero las tenemos ahí. Como que no queremos pelear, como que no tenemos la fuerza. Fortalezcámonos en el Señor, dice esta palabra, consideremos y veamos qué hacemos, qué es lo que vamos a hacer, porque la batalla es un hecho, hermano, y está sucediendo. Y la batalla, no esperemos siempre que sea una batalla de un hecho externo, la batalla puede estar en nuestros propios corazones, la batalla puede ser en nosotros mismos, contra nuestra incredulidad, contra la depresión, contra la ansiedad, la insatisfacción permanente, nada es suficiente, siempre está mejor lo del otro. ¿Dónde está esa batalla interna que venimos aplazando y que llegó el momento de salir de aquí fortalecidos por la palabra y por el Espíritu del Señor y considerar y empezar a mirar mejor? Tercero, la victoria de Dios está por encima de cualquier circunstancia de tiempo, modo y lugar. Él es un Dios inmutable, que nunca cambia su esencia. Entonces aquí vemos a una persona que tiene estos siervos de Siria, pues no conocen al Señor. ¿Quiénes son los siervos de Siria para nosotros y para nuestro contexto hoy en día? Toda persona que no conoce al Señor. Y eso no significa que esté bueno en una iglesia. Desafortunadamente es así. Podemos tenerlo ahí cerquita y no conocerlo. Entonces es un tema de no conocer quién es Dios. Y quizás no lo conocemos como guerrero. No, Dios, ¿qué es Dios? Dios es amor, Dios es bonito, que es espiritual, que emocional me siento en la alabanza, pero conozco al Dios guerrero, al Dios victorioso. O sea, puedo yo hoy decir con testimonio, con convicción que Dios ha sido un Dios de batallas, que me ha dado la victoria en diferentes batallas en mi vida. Entonces lo primero es conocer quién es Dios. Y estos siervos el rey de Siria no conocían quién era Dios. Y le dicen, vamos otra vez al versículo, al capítulo, en el versículo 20 creo que es. Dice el 23, y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Entonces ellos atribuían su pérdida de su primera batalla a que lo que pasa es que son dioses que ellos tienen que los ayudan en las montañas. Pero ahora que los llevemos a una guerra aquí abajo en el valle, ya ahí sí no van a ganar los dioses de ellos, porque esos son dioses de montaña y no son dioses de acá. Eso traído a nuestro contexto hoy en día es como decir, Dios es el Dios de la iglesia, pero no es el Dios de mi dificultad en el trabajo. Dios es el Dios de mi mamá y de mi papá.
y en la familia, y sí, yo sé que Dios ha hecho grandes cosas, pero no es el Dios en mi universidad. Sí. Eso es exactamente lo mismo que está diciendo él ahí y que nosotros podemos incurrir en ese error y sacar a Dios de un espacio donde Él tiene completo señorío. Él es Señor de todo, del valle y de la montaña. Entonces nosotros no podemos en ningún caso pretender como sectorizar o segmentar la presencia de Dios y mucho menos su victoria. Nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones, Él mora en nosotros, le conocemos, entonces tenemos la capacidad de, por la fe, tenerlo a nuestro lado peleando, no solo por nosotros, sino con nosotros. Eso fue una verdadera blasfemia de este pueblo impío, pero ¿qué dice Dios? Él no dice, por tu obediencia a Acab, entonces ahora te voy a dar la victoria. O sea, esa blasfemia en ese momento fue como el punto de quiebre para algo que Dios quería hacer. Lo dice más adelante. Dice el versículo 28, cuando viene el varón de Dios al rey de Israel, un profeta, y le dice, así ha dicho Jehová, por cuanto estos han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano. ¿Para qué? Para recompensarlos por lo buenos que han sido. No, para que conozcáis que yo soy Jehová. Entonces, a veces es necesario que vivamos grandes momentos en los valles porque a veces no conocemos quién es Jehová. Porque no lo hemos conocido salvándonos en una determinada situación. Porque a veces tenemos que enfrentar en nuestro trabajo situaciones con ilegales o falta de ética, pero no hemos conocido al Dios que nos sostiene cuando nosotros decidimos no cometer esas faltas éticas. Porque no conocemos al Dios que es capaz de sanar nuestros corazones heridos frente a problemas y relaciones familiares. No lo conocemos. Pero a veces entonces Dios, frente a ese desconocimiento, dice, para que conozcan que yo soy Jehová, entonces les voy a demostrar que no solo soy el Dios que tienen guardado y puesto allí en el cuadro, sino que soy el Dios que se va a manifestar en esa situación particular que tú tienes en esta mañana. Amén. Y vamos a mirar este significado de valles y montes en la Biblia, ¿qué significa? Porque lo hemos venido hablando, pero no lo hemos profundizado. Vamos a mirar algunos ejemplos que nos enseña la palabra de lo que significa esto. El valle en las Escrituras es una metáfora para tiempos difíciles y de duras batallas. Entonces ahí vemos como un valle así. Entonces, a veces nosotros si lo miramos geográficamente hoy en día pensamos en el valle como algo positivo, pero recuerden que estamos en el contexto de las batallas. Y en el contexto bíblico los valles son lugares difíciles, son lugares donde experimentas inseguridad, dificultad. Y les voy a mencionar algunos de ellos. Aquí solamente están pues los títulos de esos 4 que tenemos. El valle de sombra de muerte, el valle del campamento de Madián, el valle de Sidim y el valle de expiación. Y yo les voy a dar algunos textos bíblicos relacionados con ellos. El valle de sombra de muerte, ¿en qué salmo está? En el Salmo 23, ¿verdad? Y dice que, ¿cómo dice cuando lo menciona? Aunque ¿qué? Aunque ande. Entonces, cuando uno le dicen aunque ande, es como aunque camine. Entonces, vuelve otra vez el tema de que vamos a enfrentar valles de sombra de muerte. No es algo teórico, no es algo hipotético. Aunque ande, o sea, cuando vamos caminando en el camino que Dios nos ha puesto, va a haber valles de sombra de muerte. Y el salmista en este caso quiere recordarnos que vamos a tener al buen pastor caminando con nosotros en ese valle de la sombra de la muerte. Tendremos que movernos o caminar por este lugar en el cual hay sombras. Y aunque geográficamente parezca un lugar más plano, más sencillo, también
históricamente estos valles de sombra era como donde ya a cierta hora del día los caminantes veían que iba cayendo el sol, y ustedes saben que el valle está rodeado de montañas, entonces justo el valle era la parte más oscura. A eso se refería el tema del caminante que va y que está sujeto a los posibles ataques de enemigos que están allí escondidos. Pero aún en medio de ese valle, entonces la presencia de Dios estará con nosotros. Luego tenemos el valle del campamento de Madián. ¿Recuerdan la historia de Gedeón y sus 300 hombres? Pues resulta que en Jueces 7, 8 y 9 dice que habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. En el valle es un lugar de batallas. Es un lugar de batallas en el cual Dios nos va a dar la victoria, pero no es un lugar para esconderse, es un lugar donde van a pasar cosas. El valle de Sidim lo menciona Génesis 14:10, y miren estas características interesantes. Dice que el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí. Entonces el valle está lleno de cosas difíciles. Y por último, como ejemplo, sin ser el único, porque hay muchos ejemplos de valles en la palabra de Dios, en Deuteronomio 21:3 se habla de una expiación que tenía que hacer los sacerdotes cuando había un asesinato en el pueblo de Israel y se desconocía quién era el asesino. Entonces decía que los ancianos líderes de la ciudad más cercana deben tomar una ternera que no haya sido usada para trabajar, ni se le haya puesto yugo, y ellos llevarán la ternera a un valle con río, un valle que no haya sido arado ni plantado, y le romperán el cuello. Esta frase a mí me pareció como tan dura, y es propio de la ley mosaica, ¿verdad? Que establecía como unos ritos tan estrictos, pero también pensaba, ¿no? Frente a un asesinato sin un presunto responsable en el pueblo de Israel, con un Dios santo cuya presencia estaba ahí en el tabernáculo, Dios siempre establecía unas reglas estrictas de purificación para su pueblo, y en este caso llevaba esta escena de purificación tan fuerte, pues que es el asesinato allí de una becerra, lo lleva hasta un valle. Entonces me llamó la atención que fuera un valle y no una montaña. Entonces en el valle tenemos un significado de caída, de dificultad, también de inseguridad, de cuando nos sentimos sobrepasados frente a las circunstancias que nos rodean. Y recordemos que las circunstancias, Juancho, que decía la célula sobre las circunstancias, ¿verdad? Hablamos mucho sobre ese tema, que no deben, ¿qué? Como determinar nuestra actitud, nuestra reacción, ¿verdad? Van a estar las circunstancias ahí, pero no las podemos controlar. Y las circunstancias muchas veces humanamente nos van a sobrepasar. Solamente agarraditos ahí de la mano de Dios es quien nos va a dar la victoria sobre esas circunstancias. Entonces el valle puede ser la depresión, la ansiedad, el miedo, también el pecado oculto, la amargura, la mentira, pero incluso en este valle Dios es el Señor. Él lo ha dicho, Él es el Señor. ¿Para qué? Para que le conozcamos, para que sepamos quién es Él. Por otro lado tenemos a los montes, ¿cierto? Y los montes en el contexto bíblico se asocian ya a cimas, logros, momentos de testimonio, momentos trascendentales de espiritualidad. Como ejemplos, ¿cuáles tenemos? El monte Sinaí, ¿verdad? Donde Moisés subió y Dios le dio pues las tablas de la ley, que el pueblo pues se asustó frente a la presencia de Dios que bajó a ese monte. El monte Ararat, ¿recuerdan cuál es ese? Donde llegó el arca de Noé, ¿cierto? Un significado también muy importante de renacimiento. El monte Horeb, que fue el monte en el cual se le presentó Dios a ¿quién? A Moisés a través de una zarza ardiendo. Y un significado también muy especial tenía para el pueblo de Israel los montes relacionados con la seguridad. En Jueces 6, sobre el llamamiento de Gedeón, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años.
y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Entonces, en conclusión, los montes representan realmente fortaleza, seguridad, lugares, como les mencionaba, de testimonio, de alcanzar esa cima, de alcanzar ese propósito, a diferencia del significado de los valles. Bueno, hasta ahí, digamos, estamos claros con el mensaje y la diferencia entre los montes y los valles. Bueno, imagínense, pero ahí estuvo el Señor en el Monte Calvario. Amén. De allí surgen pues entonces unas primeras reflexiones y yo les traje unas preguntas que nos pueden ayudar a ese ejercicio de reflexión propia. Ya estamos iniciando el 2022, finalizó el 2021 y es un momento oportuno para analizar en qué punto de nuestra vida estamos. ¿Estamos en estos momentos en la cima, en el monte, o estamos en el valle en este momento? Recordemos que el hecho de estar en uno u otro sitio no es garantía de estabilidad. Vamos a vivir valles y montañas a lo largo de la vida. Pero en este momento, hoy, cada uno de nosotros, ¿en qué momento de nuestra vida estamos experimentando? Y para ayudarles, voy a leer unas preguntas asociadas a cada grupo de edad acá. Amado hermano de la tercera edad, que yo sé que tenemos muchos hermanos, ¿estás en la cima de tus años dorados en los cuales ya has trabajado por una estabilidad para tu vida y disfrutando de lo sembrado con trabajo? ¿O estás en el valle de la insatisfacción de los achaques de salud y de la remembranza de lo que pudiste haber hecho y no hiciste? ¿Cierto? Ahí tenemos como para pensar. Yo solamente traje estos como ejemplo, pero la idea es que cada uno de nosotros podamos reflexionar y Dios traiga a nuestra mente, realmente nos ubique en qué momento de nuestra vida estamos. Para el esposo o esposa, ¿estás viviendo a plenitud tu matrimonio en todos sus aspectos, completamente entregado después de haber rendido tu orgullo e individualidad? ¿O por el contrario, estás viendo en el otro al enemigo de un conflicto sin fin? Entonces ahí vemos también la cima, la del monte o el valle. Para el joven, ¿estás disfrutando tu juventud, disponiendo tu fuerza e independencia al trabajo duro, al estudio juicioso y al servicio a Dios? ¿O estás en el valle de la frustración, añorando vivir un modelo de vida falsa que se predica en las redes sociales? ¿Cierto? Esos son como unos contrastes que quise ponerles como ejemplo para que nos sirvan de base para analizar en qué momento de nuestra vida nosotros estamos pues atravesando. ¿Cuál pudiera ser un valle, hermanos? Ayúdenos a pensar también en un ejemplo. Alguien que me pudiera compartir. Una enfermedad. Y algo personal, es decir, que no dependiera de una circunstancia, sino alguna lucha interna que pudiera ser un valle. Y un ejemplo de lo que pudiera ser estar en un momento de estar en una cima, en una montaña, en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Ahora, estos momentos de reflexión son importantes para que vivamos y conozcamos al Señor, no como solamente al Dios a que acudimos cuando las cosas están mal en los valles, sino también cuando las cosas están bien.
Cuando Dios dice, yo soy el Dios de los montes y el Dios de los valles, es porque en ambos sitios puede haber luchas y dificultades, pero en ambos sitios Él quiere reinar en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Sin embargo, hemos hecho más énfasis en esta mañana en el tema de los valles, que significan pues esos momentos más difíciles, más complicados. Hay algo que nos puede pasar y esa es una pregunta que traje de reflexión para todos. Y yo dije, bueno, y me servía un poquito lo que me preguntaba mi hija Sara. Me decía, ¿y qué pasa si no estás en el valle ni en el monte? Entonces yo le decía, no. Y yo le decía, no, no existe tal lugar. No existe tal lugar y le dije, y me voy al versículo de Deuteronomio 11:11. O sea, que Dios te ha puesto en un sitio donde va a haber montes y valles y no les dio otras alternativas. Porque nuestra vida, así como al pueblo de Israel le tocó luchar para conquistar esa tierra de montes y valles, nuestra vida cristiana también está compuesta de luchas constantes. Esa es la vida del cristiano. Pero puede ser que intentemos hacer trampa. Y es que hacer pactos, que estemos en el valle, en la lucha con el enemigo, pero hemos decidido transigir con el enemigo. Entonces, estando en el valle, mientras todo a nuestro alrededor se está cayendo, nosotros hemos decidido autoengañarnos o no engañarnos, sino peor aún, hacer un pacto, diría uno como de no agresión, es decir, yo no miro, yo no digo nada, yo me mantengo en este nivel espiritual en el cual ni el diablo se va a meter conmigo, me mantengo aquí en el mismo nivel de la mediocridad año tras año y que el mundo se deshaga, que mi familia se destruya, que mi testimonio y por ende el nombre de Dios sea blasfemado por mi falta digamos, de fortaleza y de un buen testimonio espiritual. Y empiezo a transigir en medio de la pelea y cómo el mundo se destruye, yo me mantengo en ese valle, pero yo no peleo, sino que estoy es como negociando, como dejando que las cosas pasen. Eso yo creo que es el peor de los escenarios frente a las circunstancias. Y podemos pasar muchos años allí, realmente hundiéndonos lentamente como le pasó a los reyes de Sodoma y Gomorra que estaban en esos pozos de asfalto. Bueno, imaginémonos esos pozos de asfalto y como que así echando como burbujas y nosotros hundiéndonos lentamente mientras la batalla está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a pagar el precio de la batalla y de la pelea. Porque hemos decidido no fortalecernos, porque en lugar de ver y considerar las cosas, hemos hecho así hacia el lado y no voy a pelear. Y nos hemos rendido antes de que iniciara la batalla. Entonces, esa es la primera consideración, porque si en estos momentos nosotros no somos capaces de identificar cuáles son esos valles, cuáles son esas montañas que estamos viviendo, quizás es porque no las estamos queriendo ver y porque no estamos queriendo luchar contra ellas o en medio de ellas. Y ese es un gran error que como cristianos podemos cometer, porque todas estas transacciones que hacemos para tener una supuesta tranquilidad, una falsa tranquilidad, van a tener un mayor costo con el tiempo. Todos estos negocios que pretendamos hacer de desviar la mirada a lo que está pasando a nuestro alrededor, nos van a costarnos en nuestra mente, nos van a costar en nuestras relaciones familiares. A la postre vamos a salir más perjudicados. Debemos fortalecernos en la fuente de nuestra victoria para saber enfrentar las circunstancias que se ven. Esta semana tuvimos el tiempo de oración y orábamos precisamente por eso, porque el Señor nos ayude a apropiarnos de las armas espirituales que Él ha puesto a nuestra disposición frente a los dardos del maligno. Y no podemos tenerlas allí y tener la palabra para no aprenderla, para no saberla. Tener la oportunidad de un tiempo de oración para hacer una oración repetitiva que nos salga del corazón. Tener la oportunidad de congregarnos aquí como hermanos y no hacerlo un momento especial en el que la presencia de Dios de verdad se derrame sobre mi corazón y yo pueda experimentar ese habitar juntos los hermanos en armonía.
debemos aprovechar cada una de estas oportunidades que el Señor nos da y cada una de estas herramientas para enfrentarnos hacia la victoria que Él ha prometido para nosotros. Y esa es la esperanza que Él nos ofrece para el 2022 y para todos los días. Ese Dios inmutable que no cambia en su esencia. Miremos Malaquías 3:6, por favor acompáñenme a esa cita. Malaquías 3:6. Allí finalizando el Antiguo Testamento. Malaquías 3:6. Alguien que lo lea, por favor, en voz alta. Amén. Porque yo, Jehová, no cambio. Es una afirmación poderosa del Señor allí para nosotros que también somos hijos de Jacob y que por eso no hemos sido consumidos, por esa justicia perfecta del Señor. Entonces, Él ha sido, hermanos, el Dios del 2021 y será el Dios del 2022. El Dios que ha estado contigo garantizando que siempre haya un pan en la mesa, una comida durante el año 2021, también va a estar siendo ese Dios proveedor, incluso si hay necesidad y escasez en el 2022. El Dios que ha estado contigo en la prueba, si estás pasando en estos momentos por el valle, también va a estar contigo en la montaña cuando logres alcanzar esa victoria que Él te va a dar. El Dios que te ha sanado y te ha enseñado que no eres autosuficiente en el 2021, hará que en este 2022 tu devoción a Él se incremente. Y el Dios que te ha amado en el 2021 es el Dios que en el 2022 te seguirá amando aún más. Esa es la esperanza que tenemos en nuestro Dios. Y miremos más adelante, antes de hacer un ejercicio que les voy a compartir. Este es un predicador que me gusta mucho leer sus sermones. Decía, el hombre de espíritu manso no es ambicioso. Su lema es, la providencia de Dios es mi herencia. Él experimenta altibajos, pero bendice al Señor porque su Dios es Dios de los montes y también Dios de los valles. Y si el rostro de Dios brilla sobre él, no le importa mucho si camina por montes o por valles. Entonces, que nuestra mirada en este 2022 no esté en el monte o en el valle que estamos atravesando, sino en el Dios de esas circunstancias, el Dios victorioso. Bueno, antes de finalizar, José, aquí hay unas hojitas, digamos, es un ejercicio muy corto. Antes, porfa, puedes colocar la diapositiva anterior, que esa nos sirve de guía. O sea, estas frases que tenemos acá van a ser como un contraste de lo que Dios ha hecho en el 2021 y lo que hará en el 2022. ¿Te acuerdan que muchos hacemos como resoluciones, creo que lo llaman, o como, será como compromisos para el 2022 de las cosas que deseo hacer este año? Entonces vamos a hacerlo de una manera diferente. Yo les voy a dejar, les dejé ahí el espacio y bueno, los que no puedan escribirlo, lo pueden decir basándose en lo que está allí en ese papel. Y aquí hay solamente unos ejemplos de guía para que ustedes puedan hacer el ejercicio de manera individual. Aquí adelante ya tienen. Ya tienen. Listo. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, la primera frase que está acá, la de ustedes, en la parte que está subrayada no tienen nada, ¿cierto? Pero es básicamente lo mismo que está acá. Entonces, el Dios que dice que hizo o que fue en mi vida en el 2021 tal cosa, luego viene, es el mismo Dios que en su voluntad
hará o será tal cosa en el 2022. Entonces acá yo puse un ejemplo. El Dios que me sanó y me ha enseñado que en nada soy autosuficiente en el 2021 es el mismo Dios que en su voluntad hará que mi necesidad de Él y mi devoción a Él se incremente aún más en el 2022. Aquí tenemos otro ejemplo. El Dios, por ejemplo, que me regaló un hijo en el 2021, una gran bendición, ¿verdad? Y algo quizá por la cual estabas orando. Entonces, es el mismo Dios que en su voluntad, y acá le ponemos un poquito ya de batalla al asunto, me dará la fuerza para que confiese un pecado oculto a mi esposa y supere la crisis matrimonial que eso va a conllevar en el 2022. ¿Se acuerdan que les decía? Es que hay batallas que estamos aplazando. Y puede que tal, hay una situación, mira, hay una situación que yo no he arreglado con mi esposa o mi esposo y yo sé que tengo que confesar esa situación, ese pecado que cometí. Y sé que eso va a conllevar una crisis matrimonial porque es lógico. Pero allí, en el medio de ese gran valle, Dios me va a dar la victoria. Entonces, otro ejemplo, el Dios que me dio el consuelo ante la pérdida de un ser querido en el 2021 es el mismo Dios que en su voluntad me dará la victoria sobre el pecado de la arrogancia y el orgullo en el 2022. Entonces, estos son solamente unos ejemplos. Ustedes allá tienen esa guía, ese papelito, para que hagamos esos propósitos y esas peticiones, porque son realmente motivos de oración para este 2022. Piensa por un momento, y vamos a orar por eso, para que el Señor nos revele. Piensa por un momento en esas cosas que has vivido, que Dios te ha permitido vivir en el 2021. Algunas cosas no han sido fáciles, ¿verdad? No todos los años, no todos los días del año fueron de esa completa felicidad, pero hubo otros que sí. Y pensemos también, preparémonos para esos valles que vamos a enfrentar en el 2022 y pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios guía, fortaleza para atravesar esos valles, a veces que se parecen al de la sombra de la muerte, pero con la confianza de que Él es Dios de los montes y de los valles y que es el Señor y estará con nosotros cualesquiera sea la circunstancia. Entonces vamos a orar para que Dios nos muestre en este año hacia dónde Él quiere llevarnos en esa tierra prometida por la cual nos va a hacer pasar en este 2022. Que seamos avisados, no seamos simples, como dice ese versículo en Proverbios, sino que seamos avisados y anticipemos y nos preparemos para lo que Él ya ha dispuesto para este 2022. Que salgamos al final de este 2022 con una evaluación de lo que Dios ha hecho y podamos decir con esa confianza y esa certeza, Dios estuvo en todo momento y en cada circunstancia. Y hasta aquí me ha ayudado Jehová y va a continuar conmigo siempre. Señor, te alabamos y bendecimos, Padre, porque tú eres Dios de generaciones, un Dios inmutable, Señor, que no cambia en su esencia. Si bien te manifiestas a nosotros de distintas maneras, tu esencia, Señor, de ese Dios fiel a sus promesas, nunca cambia. Te mantiene firme, Señor, de generación en generación. Y hoy, Señor, nos has permitido conocer a través de tu palabra un poco más de tu naturaleza victoriosa, de ese Dios de batallas, Jehová de los ejércitos. Y queremos, Señor, experimentar en nuestras vidas a ese Dios victorioso, cualesquiera sean las circunstancias, Señor. Esas circunstancias que nos abruman, circunstancias del pasado, carga, Señor, que llevamos y que no hemos soltado, Señor. Y este 2021 quizá no soltamos muchas de estas cosas y este 2022, Señor, nuestra petición es soltarlas delante de ti. Nuestra petición, Señor, este año es que tú nos lleves a través de esta tierra prometida, porque la vida contigo es tierra prometida, Señor. Porque la vida aquí también, Señor, en la tierra contigo es una vida abundante, tal como tú lo has prometido. Y Señor, en medio de este camino, Señor, que va a estar lleno de valles y también de montañas, Señor, queremos que tú seas Señor.
que tu nombre sea conocido, Jehová, Señor, Jehová de los ejércitos, que tú seas glorificado en medio de la ausencia completa de recursos, que cuando estemos ahí diezmados, como estaba ese pueblo de Israel, que era como un pequeño rebaño, tú, Señor, allí te glorifiques y nos des la victoria que solo tú puedes dar, una victoria basada en tu divina providencia y en tu glorificación, Señor, en tu exaltación. Gracias, Señor, porque tú nos has ayudado durante este año que ha pasado, Señor, el cual nos has llevado, como dice tu palabra, de triunfo en triunfo, pero queremos que esto no quede en una frase vacía, sino que sea una verdad, una realidad en nuestras vidas. Señor, que en esos valles que hemos tolerado vivir, en los cuales no hemos enfrentado, Señor, tú nos des la fortaleza, esa capacidad de ser avisados y de llegar a ti, que eres la fuente, Señor, y recibir la fuerza y el poder para enfrentarlos, Señor, sabiendo que tú eres quien nos da la victoria, porque tú eres fiel a tus promesas. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana, a sus familias. Oro por ellos, Señor, para que tú fortalezcas su espíritu, su ser interior, Señor, para que este año podamos ser de apoyo los unos a los otros, como también nos enseñaste a lo largo del año 2021, preparándonos, Señor, para ser esa iglesia que te recibe, Señor, unida, una iglesia sin mancha, como tú la has comprado a través de la sangre del Cordero. Te alabamos, Señor, y bendecimos y encomendamos este año como un año lleno de victorias para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, ahí les dejo la tarea. Dios les bendiga y de verdad un año de victoria para cada uno de ustedes. Bueno, luego de ese mensaje que nos enfoca nuevamente al Señor, en que Él es el que tiene el control de absolutamente todo, vamos a cantarle al Señor y vamos a seguir adorándole y glorificándole por medio de los diezmos y de las ofrendas. Nuestra primera ofrenda del 2022. Así que hagámoslo con alegría, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque tú eres tan bueno con nosotros y de verdad queremos en esta mañana devolverte un poco pues, de todo lo que tú nos das. Todo lo que tenemos es tuyo, Señor, nada de nosotros, así que queremos bendecirte con nuestros bienes que nos diste tú para la alabanza de tu gloria, Señor. Te pedimos que proveas a tu iglesia en todo lo que necesite como lo has hecho hasta ahora. Gracias, Señor, por tu provisión. Te pedimos que puedas multiplicar esta ofrenda para el beneficio de tu obra, que sea utilizada de la mejor manera y para las personas que nos están dando en el día de hoy, puedas tú, Señor, proveerles para que también junto con nosotros podamos con alegría darte como iglesia. Te pedimos que te quedes con nosotros como lo has prometido. Amén. Cantemos, Señor, Dios de los valles y de los montes. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos, ven ante la majestad.
Dios. Ven, canta con nosotros. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Así es hora de adorar al Señor. Así que en esta tarde, en esta mañana ya, podamos hoy cantarle al Señor en este nuevo año que comienza y que el Señor nos bendiga ahora que salgamos de este lugar. Nuestros pastores están de vacaciones, así que oremos por ellos, por el liderazgo de la iglesia y les deseamos el mejor de los días y el mejor año que viene. Dios los bendiga. Vamos a orar para terminar, para salir con una palabra de bendición y que el Señor nos guíe. Pongámonos sobre nuestros pies para despedirnos y al salir, ya saben, poder felicitarnos y desearnos grandes bendiciones en este año. Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Es hora de adorarte, Señor. No es hora de preocuparnos, no es hora de estar ansiosos. Es hora de adorarte y de bendecirte, así como ese día cuando toda lengua va a confesar en el nombre tuyo, Dios. Hoy que podemos hacerlo gracias a que tú nos atrajiste a ti. Hoy podemos bendecirte, hoy queremos alabarte y queremos glorificarte. Nuestros sueños, nuestros deseos están en ti. Queremos que tú, Señor, puedas con tu Espíritu Santo redarguirnos y guiarnos en este nuevo año que comienza y que nuestro verdadero deseo es glorificar tu nombre, hacer tu voluntad y que muchas personas te conozcan a ti a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú y a ver más la vida como tú, Señor, y de verdad a saturarnos con tu Espíritu Santo en este nuevo año y que seas tú bendecido. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.